Bueno, y damos la bienvenida una vez más en esta mañana a su programa Buenos Días, Señor. Este espacio, este tiempo devocional que hacemos cada mañana para iniciar nuestros días meditando en la palabra de Dios, para sumergirnos en las Escrituras, para orar, para conocer cuáles son esos misterios escondidos que el Señor tiene para cada uno de nosotros, guardados, esos tesoros escondidos que el Señor tiene para nuestras vidas, para enriquecernos, para levantarnos, para fortalecernos, para instruirnos a cada momento. Bueno, una vez más damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan a través de las diferentes plataformas, a través del YouTube, en nuestro canal de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional, y también a todos aquellos que también nos escuchan a través de las diferentes redes sociales, del Facebook, del Instagram y bueno, de todos en todos los dispositivos que nos escuchen. Bienvenidos. Invitarles a que escuchen este audio hasta el final. Invitarles también a que lo compartan con otras personas, es muy importante. Y también es importante que le den me gusta a estos contenidos. Es muy valioso para nosotros ese me gusta. Y también invitarles a que se suscriban a nuestro canal, a nuestros canales, y así formar parte de esta comunidad que cada día crece y crece más y más. Y bueno, si ustedes quieren también, pues invitarles a que le den clic a la campanita de las notificaciones, y así cuando llegue algún contenido nuevo, pues ustedes sean también los primeros en enterarse. En el capítulo anterior empezamos a estudiar el capítulo 9 de Daniel, y veíamos que Daniel pues estaba estudiando la palabra de Dios, estaba meditando, mirando atentamente los escritos, los libros en el profeta Jeremías, y allí se encontró con que Dios había prometido que el castigo, la disciplina para el pueblo de Israel era de 70 años. También estaba estudiando la Torá en el libro de Levítico, y ahí en el capítulo 26, en el verso 18, pues nos dice que cuando no obedecemos, cuando no ponemos por obra los mandamientos de Dios y desobedecemos lo que Dios nos dice en su palabra, pues Dios multiplica por 7 ese castigo. O sea que esos 70 años, según este pasaje de Levítico 26:18, serían ampliados a 490 años. Y esto es un número, yo les dije en el capítulo pasado, que lo tuvieran muy en cuenta porque es importante para lo que viene. 490 años. Y era importante dentro del pensamiento de Daniel en ese momento. Daniel estaba como tratando de digerir esta visión, estaba tratando de digerir todo esto, y empezó a orar. Comenzó a orar por el pueblo, comenzó a orar por reconociendo el pecado del pueblo, y aquí hace una oración muy especial, pidiendo perdón y reconociendo los pecados del pueblo. Y no fue cualquier oración. Dice aquí en el capítulo 9 que fue una oración con ayuno, cilicio y ceniza. Una oración con todos los ingredientes para hacer una buena oración. Una oración con un corazón desgarrado. Una oración con un corazón postrado delante de Dios. Totalmente entregado delante del Padre. Como deben de ser nuestras oraciones. Como debe ser nuestra comunicación a nivel espiritual. Y nos da un ejemplo de que a Daniel le dolía la situación del pueblo, pero sobre todo le dolía el pecado en el que estaba el pueblo. Ver cómo todo un pueblo que había sido escogido por Dios en su momento, ahora estaba entregado al pecado, a la idolatría y en medio de la dureza del corazón. Y aquí Daniel lo dice y lo reconoce. Hemos pecado, hemos fallado, hemos sido rebeldes ante la palabra de Dios. Pero implora al Señor misericordia. Le implora al Señor misericordia, le implora al Señor
que tenga piedad y que perdone el pecado del pueblo. Y dice en el versículo 20, entonces vamos a retomar este capítulo 9, dice en el versículo 20, dice que aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y esto nos da a entender de que cuando nosotros, como hijos de Dios, hacemos oraciones en el Espíritu, cuando nosotros tenemos un corazón limpio, cuando el que ora tiene un corazón quebrantado, cuando el que ora no ora con el alma ni con las emociones, sino en el Espíritu, Dios oye la oración. Y aquí entonces se nos abre un interrogante. ¿Por qué Dios muchas veces no escucha la oración? Y bueno, podríamos preguntarnos, ¿escucha Dios todas las oraciones que hacemos? ¿Escucha Dios la oración que usted hace? Pues la respuesta diríamos que eso depende. Porque hay veces que nuestra oración es fruto de una emergencia. O digamos, en lugar de oración, pues lo que hacemos es levantar un lamento delante de Dios. O una queja. Y no es la forma como debemos orar. ¿Cómo así que una queja? Sí, cuando tenemos una emergencia, muchas veces le pasa a muchos hijos de Dios, a muchos cristianos, que no se acuerdan del Señor, pero cuando tienen una emergencia, cuando tienen algo apremiante, cuando han recibido una mala noticia, cuando tienen algo tremendamente fuerte que necesitan resolver. Ay, Señor, ayúdame, Dios, que no puedo, ayúdame. Y entonces, esas son oraciones hechas de emergencia y oraciones hechas con las emociones. La Biblia nos enseña a nosotros que tenemos que aprender a orar en todo tiempo. Cuando llegan las emergencias, para un hijo de Dios, no es tanto una emergencia, es una prueba. Vamos a tomarlo así. Es el tiempo de prueba. Es como cuando usted ahorra. Cuando usted tiene o cuando tenemos aquí personas o cuando hay personas que tienen la previsión de ahorrar, es porque tienen un objetivo y es porque piensan que en un momento determinado algo puede pasar, alguna situación puede suceder que van a requerir echar mano de esos ahorros. Entonces, igual pasa con la oración. Cuando estamos en tiempo bueno, cuando estamos en tiempo de bonanza, cuando estamos en tiempo de bendición, oramos y le damos gracias a Dios. Y recibimos de parte de Dios las promesas. ¿Para qué? Para que cuando llegue el tiempo de la crisis, para que cuando llegue el tiempo del problema, cuando llegue el tiempo donde nos sorprendió esa situación difícil, podamos echar mano de las promesas que ahorramos. Igual pasa con aquellas personas que no tienen la previsión de ahorrar, que cuando tienen momentos de bonanza o de bendición, gastan a manos llenas en lo que no necesitan. Y cuando les llega el tiempo de necesitar un dinerito o de alguna emergencia, ahí están llorándole al banco o tirando de alguna tarjeta de crédito para que le resuelva el problema. Lo mismo pasa en la oración. Y Dios nos llama a orar en todo tiempo. Pero también nos llama y nos da unas condiciones que para orar y clamar, nosotros tenemos que limpiar nuestra vida. Tenemos que ocuparnos de obedecer la palabra de Dios, de limpiar nuestro corazón a diario.
y limpiarlo de las cosas tóxicas que, valga la redundancia, intoxican o dañan nuestra vida. Lo que se conoce como el pecado, como hacer las cosas que a Dios desagradan. Entonces, cuando nosotros aprendemos a llevar una vida limpia, una vida santa, una vida consagrada delante de Dios, una vida inmersos en las cosas espirituales, claro que Dios va a escuchar la oración y va a traer una respuesta. Y aquí en este caso que estamos estudiando del libro de Daniel, Daniel empezó a orar. No sabemos cuánto tiempo oró. No sabemos cuánto tiempo estuvo clamando delante de Dios. No nos dice la palabra de Dios. Lo único que nos dice es que aún estaba hablando y orando y confesando. Mire lo que estaba diciendo. Hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Daniel estaba haciendo una oración. Estaba derramando su corazón. Estaba derramando su vida, estaba derritiéndose delante de Dios. Y es así como los creyentes tenemos que aprender a orar. Amado oyente, este libro de Daniel nos ha enseñado, nos ha dado unas grandes lecciones. Y una de las lecciones que nos da es la lección de madurar en las cosas espirituales. De no quedarnos haciendo oraciones simples de 2 minutos que sinceramente no profundizamos delante de Dios. Cuando oramos, necesitamos dedicar tiempo. Usted necesita dedicar tiempo, pasar tiempo a solas con Dios. Y esa es la oración que Dios valora. Esa es la oración que Dios escucha. Cuando los hijos dedicamos el tiempo que sea necesario, escúcheme bien, el tiempo que sea necesario delante de Dios, sin estar pendiente del reloj, sin estar pendiente del móvil, sin estar pendiente de que si ya me van a llamar. No, así no es. Y eso es lo que aprendemos de Daniel. Daniel estaba orando, hablando, orando, confesando el pecado del pueblo y derramando el ruego delante de Dios. Y aún estaba hablando en oración. ¿Cuándo qué? Cuando vino la oración, cuando vino la respuesta. Dice, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y mira lo que dice, y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría o entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Al principio de tus ruegos, ¿qué tenaz esto? Y lo que nos dice aquí es que Dios envía a sus ángeles para ayudarnos a entender todo lo que significa, para ayudarnos, para darnos entendimiento. Y entonces, aquí es una de las lecciones que vamos a aprender. Vamos a pedirle al Señor, primero, que cuando oramos no tengamos prisas, no tengamos afanes. Orar es hablar con Dios. Orar es derramar el corazón. Y cuando usted ora bajo estas condiciones, Dios envía a sus ángeles. Y en su momento nos ayuda a entender las cosas, las visiones, y nos da las respuestas que vienen de parte de Dios. Ahora, ¿qué visión le trajo el ángel? Es una visión muy interesante. Porque cuando nosotros oramos, Dios trae respuestas grandes y fuertes. Seguramente Daniel tenía en su mente esos 490 años y le dolía en su corazón. ¿Cómo que mi pueblo va a estar 490 años aquí, esclavo? Y mire lo que viene a continuación, a partir del versículo 24. Dios le da a Daniel la hoja de ruta, le da a Daniel un mapa del plan de salvación. ¿Cómo y cuándo va a ser ese plan de salvación? Y aquí viene una profecía que es muy famosa. Y ahora
en este momento el Señor nos va a dar entendimiento para comprender y para tener claro lo que esto significa. Así que, hijo de Dios, usted y yo tenemos el privilegio de recibir hoy esta información, así como la recibió Daniel y la dejó por escrito. Hoy esta información viene a usted y a mí. Si usted es diligente y la está escuchando, préstele atención. Lo que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, y aquí viene una profecía, una de las profecías mesiánicas más famosas que hay, y que, gracias a Dios, Dios le dio a Daniel esta información. Y hoy la podemos recibir nosotros. La profecía de las 70 semanas. Y vamos a mirar entonces un poquito qué es lo que significa. Dios nos dé entendimiento. Dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Lo primero que debemos entender es que Dios establece en su palabra un concepto que son semanas de años. Son semanas de años. O sea, es decir, cada año, digamos, lo que equivale a un día. Así como Dios estableció 6 días y el séptimo día era un día de reposo, un Shabbat. Entonces, Dios estableció que cada 6 años se iba a trabajar la tierra, y el séptimo año era lo que se conoce como un año sabático. Entonces, eso es lo que se conoce como una semana de años. O sea que una semana de años equivale a 7. Una semana de años equivale a 7. Y si es una semana de años, o sea, son 7 años, 70 semanas equivalen a 490 años. Mire que coincide con lo que Daniel tenía en mente. Con esos 490 años que Dios le mostró a Daniel que iba a ser el exilio. Entonces dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. O sea, 490 años. Ahora, esta profecía de las 70 semanas, pues hay que decir que muchos le han dado pues diferentes interpretaciones. Aquí, estudiando un poquito este tema, me he encontrado con que hay muchas interpretaciones. Entonces hay unos que las interpretan de una manera, otros que las interpretan de otra. El mundo judío lo interpreta de otra manera, pues desde el punto de vista que ellos no creen en el Mesías, no creen en Jesús como el Mesías, y ellos están esperando pues todavía que regrese el Mesías. Bueno, hay muchas interpretaciones. La clave está en la interpretación. Y aquí viene uno de los retos cuando estudiamos la Biblia, cuando estudiamos la palabra de Dios: aprender a interpretar. Aprender a interpretar de acuerdo a las fuentes originales. Ahora, aquí hay un otro punto que es importante entender. Parte del libro de Daniel, hasta el capítulo 7, hasta finalizando el capítulo 7, fue escrito en arameo. Pero a partir del capítulo 8 en adelante,
fue escrito otra vez en hebreo. Entonces, esta sección que estamos estudiando aquí es escrita en hebreo. Entonces nos dice 70 semanas. Nos está hablando de 70 semanas. Y dice, ¿para qué? Están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y para poner fin al pecado y expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Pues el Mesías. Es el Mesías. O sea, para el final, para la redención final, se necesitaban 70 semanas. Ahora recordemos que esto siempre se ha interpretado como semanas de años. O sea que son 490 años. Ahora dice el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, la salida de la orden. Entonces aquí este punto pues también se ha interpretado de muchas maneras. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la orden, pues es que hubo tres órdenes que se dieron para restaurar y edificar a Jerusalén. La primera orden fue la orden de Ciro. La segunda orden fue en el tiempo de Esdras y la tercera orden fue en el tiempo de Nehemías por el rey Artajerjes. Y cada una pues tiene un tiempo diferente. Si miramos la orden de Artajerjes, que fue la orden dada a Nehemías, o sea, tenemos que tomar una de las tres para poder iniciar nuestra cuenta. Vamos a empezar con la orden de Artajerjes. Vamos a tomar esa. La orden de Artajerjes se dio en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de Nehemías, y Nehemías se va con un grupo de personas a reedificar la ciudad. Recuerde que la misión de Esdras fue reedificar el templo. Primero vino Zorobabel a sentar las bases, luego vino Esdras a reedificar el templo. Su misión era esa, pero Nehemías era reconstruir el resto de la ciudad. Los muros, las puertas, las calles, o sea, el resto de la ciudad era la misión de él. Entonces, desde la orden dada para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, dice que habrá 7 semanas, hay una coma, y luego dice, y 62 semanas. 7 semanas equivalen a 49 años. Se tiene por conocimiento de la historia que la reconstrucción de las murallas duró 49 años. Esa reconstrucción de las murallas duró 49 años. Y luego dice que habrán 62 semanas. 62 semanas. Y esas 62 semanas equivalen a 434 años. Si hacemos las cuentas en nuestro calendario, entonces en total 434 años más 49, eso nos da 483 años en total. Y desde el año que estamos desde que se dio la orden, y si restamos o sumamos esos 483 años, nos da justo el tiempo en que el Mesías o el Señor Jesucristo es bautizado e inicia su ministerio. Recuerde que es el tiempo de la presentación y la unción del Señor Jesucristo. Entonces miremos que esas 69 semanas se cumplen proféticamente hasta el tiempo de Cristo. Pero entonces usted me dirá, pero ¿y qué pasa? ¿No eran 70 semanas? Y entonces aquí viene el punto. Dice el versículo 26, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Se cree que esta profecía, dice que se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, no porque él se la hubiera quitado, sino porque se la quitan.
se le quitará la vida al Mesías. Entonces, esto vamos a ver que va coincidiendo con el tiempo en que el Señor Jesucristo aparece. Mire que las profecías van cuadrando y van entrando en cada pieza del rompecabezas va entrando en su lugar. Y aquí nos damos cuenta entonces que esa cuenta de años coincide con lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Pero también nos dice que después del punto y coma dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. La ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 70. Y destruyeron el templo, destruyeron la ciudad, lo dejaron en ruinas y todo el mundo tuvo que irse, tuvo que exiliarse. Pero estamos hablando de que aquí en estas cuentas falta una semana. Y dice, versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea que queda pendiente una última semana. Es decir, un periodo de 7 años. Y eso es lo que muchos han interpretado como el periodo de la gran tribulación. Eso es lo que muchos lo han interpretado como ese periodo de la gran tribulación, de que en esos 7 años aparecerá una figura conocida como el anticristo. Ya Daniel nos lo había presentado antes como el cuerno pequeño, que dice que confirmará el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, romperá ese pacto, hará una especie de sacrilegio dentro del templo, dentro del lugar sagrado, romperá ese pacto y vendrá el desolador. Vendrá un tiempo muy duro y muy difícil. O sea que en este momento podríamos decir que hay una pausa. Entre la semana 69 y la semana 70 hay una gran pausa que todavía no se ha vuelto a echar a andar el reloj en ese conteo de las 70 semanas. O sea que la semana número 70 está por iniciar. Pero ya sabemos por el contexto que hemos estudiado antes que cuando inicie esa semana 70, el Señor estará con nosotros y el Señor vendrá para librarnos. El Señor vendrá para ayudarnos. Recuerde que hay un anciano de días sentado en su trono. Y hay un hijo de Dios, hay un hijo del hombre, allá sentado en su trono, dándonos esa protección a los santos, a los escogidos, a los que dependemos de Él. Entonces, una vez más, aquí el Señor nos ha presentado una hoja de ruta para los momentos finales. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos aquí es, ¿qué vamos a hacer en ese tiempo? ¿Cómo nos vamos a preparar para esos momentos finales? Cuando arranque ese tiempo, esa cuenta atrás de la semana número 70. Ahora, aquí nosotros tenemos que prepararnos a nivel espiritual, prepararnos en oración, prepararnos para ser fieles. Vendrán momentos de persecución, vendrán momentos donde nos van a cuestionar, vendrán momentos donde no vamos a poder orar libremente en las calles, en las plazas. Vendrán momentos en que van a haber muchas prohibiciones, muchas censuras, pero también vendrán momentos, lo que dice Mateo 24, que el amor de muchos se enfriará. Aquí es donde casa Mateo 24. Vendrán guerras y rumores de guerras. Se levantarán falsos profetas. Habrán desastres naturales, terremotos, inundaciones, grandes cosas, pero aún no será el fin. Amado oyente, todo esto vendrá.
antes de que venga la tribulación. La Biblia nos dice, nos enseña ahí en Mateo 24 que todo esto será principio de dolores. Pero entonces aquí la pregunta que yo le hago a usted, amado oyente, ¿cómo está usted a nivel espiritual? ¿Nos estamos preparando? ¿Estamos preparando nuestro corazón para cuando esas cosas vengan? También dice la palabra de Dios que muchos serán engañados. Muchos serán seducidos por palabras bonitas, por discursos bonitos, por campañas, por hombres que van a deslumbrar en muchas cosas. ¿Estamos preparados? Mire, yo quiero decirles algo que he venido escuchando ya hace varios días. Pero hoy, escuché una noticia con mucho más fuerza. Y es que está a punto de iniciarse una segunda pandemia que viene del continente asiático. Está a punto de iniciarse otra vez esto. Y es tiempo de que nos preparemos. Es tiempo de que usted y yo estemos preparados en oración, en clamor delante de Dios. A cualquier momento empieza la semana número 70 y no van a venir cosas muy buenas. Como le digo, van a venir cosas dolorosas, persecuciones, desolaciones, censuras, seducciones, mucha perversión, mucha perversidad, mucha oscuridad. Todo eso va a venir. ¿Y usted cómo está, amado oyente? Preparémonos. Prepare su corazón. Ese es el mensaje de las 70 semanas. Es el mensaje implícito. Aquí encontramos a Daniel. Ahora, ¿por qué se extendió 490 años? Era el propósito de Dios. Mire, y aquí viene una de las grandes enseñanzas encriptadas de la Biblia. El tema del exilio. Mire, el exilio no terminó solamente a los 70 años, cuando pasaron 70 años después de Babilonia. El exilio, el tema del exilio va mucho más allá. Y es que los hombres y las mujeres están fuera, están exiliados del paraíso, están exiliados de esa tierra donde Dios los puso a nivel original. Quedaron por fuera. Entonces, ahí es donde viene el punto. Dios va a traer a sus hijos del exilio, pero no del exilio físico, del exilio espiritual en el que cada uno está. Y se vale de un tiempo de persecución, de un tiempo de dolor, para que muchos vuelvan sus ojos al Señor. Desafortunadamente, muchos corazones solo entienden de esa manera. Si no es con golpes, no entienden. Si no es con dolor, no entienden. Y Dios lo sabe. Por eso Dios permite que venga esos tiempos dolorosos. Qué bueno que el hombre entendiera de otra manera. Sería excelente. Pero desafortunadamente el corazón del hombre a veces es tan duro, que solo entiende con golpes, con vara, con cosas dolorosas, con cosas que los hacen llorar. Yo quiero invitarles a que oremos, a que le demos gracias al Señor por este tiempo que nos muestra. Padre Santo y Poderoso, te damos gracias.
Gracias por permitirnos una vez más recibir tu palabra, por permitirnos una vez más recibir tus mandamientos. Gracias porque tú oyes la oración de aquellos que te buscan, tú oyes la oración del quebrantado, Señor. Tú oyes la oración que ora con un espíritu humillado delante de ti, con un corazón limpio, con una mente renovada y restaurada. Padre Santo, en este día nos inclinamos delante de ti, inclinamos a ti nuestra vida, inclinamos a ti nuestro corazón, inclinamos a ti todo nuestro ser, Señor. Nos ponemos delante de tu altar y reconocemos que tú eres Dios, que tú eres santo, que tú eres grande y poderoso. Que a pesar de nuestras debilidades, que a pesar de las debilidades de nuestro corazón, hoy nos presentamos, nos postramos y tú oyes la oración, Señor. Y nuestro anhelo, Señor, es que tú oigas la oración, que tú escuches el clamor de tus hijos cuando se arrodillan delante de ti, cuando se arrodillan con un corazón sincero, cuando se arrodillan con un corazón limpio, cuando se arrodillan, Señor, no por interés, no por buscar un favor o un milagro, sino para adorarte, para agradecerte, Señor, para bendecirte, para exaltarte. Mi Señor amado, hoy nos postramos ante ti. Te clamamos, te rogamos que tengas misericordia, Señor, y que envíes tu respuesta y nos ayudes a entender qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, y ayúdanos a entender por qué suceden ciertas cosas en nuestra vida, por qué pasan, por qué los dolores, por qué la enfermedad, Señor. Ayúdanos a entender el por qué y el para qué, es más importante. ¿Con qué razón? ¿Qué nos quieres enseñar? ¿Qué tenemos que corregir, Señor? Padre, gracias porque un día le mostraste a Daniel esta visión de las 70 semanas. Y le mostraste a tu hijo la hoja de ruta, el plan que tú tenías y que tienes para la salvación de Israel y para la salvación del mundo. Ayúdanos hoy, Señor, a entender. Yo sé que hay muchas interpretaciones diferentes. Unos interpretan de una forma, otros interpretan de otra. Padre, pero ayúdanos y llévanos a la verdad. Llévanos a entender la verdad. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es la realidad, Señor? Y ayúdanos a estar preparados para que cuando empiece esa semana 70, nosotros estemos firmes contigo. Que nuestros ojos, que nuestros corazones estén doblegados delante de ti. Que nuestras manos santas sean levantadas y que nuestras rodillas no se doblen delante de nadie más, sino delante de ti, Señor. Que tú eres digno de adoración, que tú eres digno de exaltación, que tú eres digno de alabanza. Por siempre y siempre y siempre te adoramos a ti, Señor. Te bendecimos a ti. Te exaltamos a ti, Señor, y nos postramos solamente delante de tu presencia. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.